Markus Enke, PCI. Markus Enke, PC Instruments. ¿Cómo le puedo servir? Ja, Sí, homologar, kalibrieren und auch calibrar y ajustar. ja, Sí, nach DK. por ENAC. S Calibración ISO y de fábrica, sí. und auch Werkskalibrieren. Ja, man muss vorher Antes prüfen, ob hay das que comprobar si es überhaupt posible calibrar el equipo. Ja. Sí. Y desea una calibración para 36 Monate kalibrieren. 36 meses. Bienvenidos a PC Instruments. Como habrá comprendido, hoy hablaremos de verificaciones, calibraciones, ajustes y cuáles son las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre verificar y calibrar? En ambos casos, se trata básicamente de comparar el valor real con el valor nominal. Igualmente, existen diferencias a tener en cuenta. La verificación es la confirmación que un instrumento de medición cumple con la ley de homologación establecida. Esta comprobación solo la puede realizar la oficina de homologación y solo se pueden verificar equipos que anteriormente hayan recibido una aprobación de modelo. Los equipos que requieren una homologación son equipos para la protección del consumidor. Suele tratarse siempre de equipos que, a cambio de una medición, se recibe algo por un precio determinado. Como por ejemplo, cuando llenamos el tanque de gasolina, o el contador de luz, el contador de agua, o las balanzas que usa el frutero o carnicero. En todos estos casos, se mide una mercancía a cambio de un precio. Para proteger al consumidor, la legislación ha implantado una oficina de verificación que comprueba los equipos. Se calibran todos los equipos que no están sujetos a una verificación, pero que igualmente se desean comprobar. Las calibraciones se suelen diferenciar por una calibración ENAC y otra que se conoce como calibración ISO. Las calibraciones ENAC las pueden realizar únicamente laboratorios que estén acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación según la normativa DIN 17025. Así se asegura que el calibrador utilizado es trazable al patrón primario nacional. Se asegura que se trabaja bajo unas determinadas condiciones ambientales según el tipo de instrumento a calibrar. También se asegura que el personal que realiza la calibración haya sido formado debidamente y tenga los conocimientos necesarios para realizar la medición. Un certificado ENAC es un documento fiable que tiene reconocimiento internacional. El laboratorio ENAC no puede precisar con qué frecuencia se puede o debe realizar una calibración ENAC, ya que hay factores envueltos como el campo de uso. También es importante saber cómo influye esa medición en la calidad del producto final. Pongamos como ejemplo el fabricante de una bomba hidráulica. Esta se suele entregar con un manómetro. El fabricante comprueba antes de la entrega con un equipo calibrado o estándar de calibración que la indicación de su manómetro coincida con el patrón. En estos casos, recomendamos siempre una calibración por ENAC. La situación cambia si seguimos usando el mismo ejemplo de la bomba hidráulica, si se requiere una calibración ENAC de un pie de rey para la fabricación de la placa descriptiva del producto. Esta medición influye poco en la calidad del producto final, por lo que, en este caso, no es necesario calibrar por ENAC.
Los certificados de calibración que no se realizan según las normativas o por laboratorios acreditados por ENAC se les denominan certificados de fábrica o ISO. Son una alternativa a los certificados ENAC cuando se trata de medir de forma precisa con instrumentos, pero que no requieren que sean un patrón. Tales certificados son más económicos y son suficientes para cumplir con la normativa DIN ISO 9001. Esa es la razón por la que se usa con frecuencia la denominación de certificado ISO. Hemos hablado de calibrar y verificar. Otra pregunta que se plantea con frecuencia es, ¿qué es un ajuste? Un ajuste está muy relacionado con una calibración. La calibración es, como hemos visto, la simple comprobación entre el valor nominal y el valor real. En caso que haya una desviación, puede ajustar el valor real. Ese proceso lo denominamos ajuste. A la pregunta si un equipo es calibrable, solo se puede contestar con un sí. Es posible calibrar cualquier equipo, es decir, comparar el valor real del equipo con un valor nominal de un patrón. La pregunta de fondo es si realmente tiene sentido calibrar un equipo. Aquí volvemos al mismo tema del que hemos hablado antes. Y muchas veces conviene preguntarse si tiene sentido calibrar un equipo, pues calibrar un equipo económico supone que el precio de la calibración sea casi idéntico con el precio del propio dispositivo. Ahora bien, es el cliente quien debe decidir si adquirir un equipo nuevo o enviar el viejo a calibrar. Lo mismo es aplicable para el intervalo de calibración. La ley de homologación indica la frecuencia con la que se debe verificar un dispositivo. En el caso de las calibraciones, es el cliente quien lo especifica. Solo él puede decidir, según el tipo de proceso, aplicación e importancia, el número de veces o el intervalo de calibración de un dispositivo. Ahora bien, el cliente debe tener presente un aspecto. La calibración simplemente indica que en cierta fecha determinada y bajo ciertas condiciones específicas se obtuvieron los siguientes valores de medición. Si, por ejemplo, tengo un intervalo de calibración de 36 meses y tras ese tiempo percibo que mi instrumento de medición no alcanza la precisión de medición deseada, tengo un periodo de tiempo de 36 meses en el que no puedo establecer cuándo mis mediciones eran correctas y cuándo no. En el peor de los casos, puede significar que deba retirar todos los productos que he fabricado en los últimos 36 meses. Por todo ello, es únicamente el cliente quien puede responder a la pregunta sobre el intervalo de calibración. Existen, por supuesto, excepciones donde instituciones externas indican el intervalo de calibración, como por ejemplo en los detectores de gases, donde las asociaciones profesionales indican la frecuencia con la que se deben calibrar. Pero nuevamente será el cliente quien debe establecer en qué ámbitos es aplicable el reglamento y con qué asociación debe trabajar. Esto no lo puede determinar el laboratorio de calibración.